La noche era oscura y fría. En una humilde cabaña de madera, un campesino miraba con el corazón desgarrado a sus pequeños hijos, que lloraban de hambre. Sus manitas frías temblaban, sus vientres vacíos rugían como si pidieran clemencia. La cosecha había sido arrasada por la sequía, y no quedaba nada para comer. El campesino se llamaba Tomás. Era un hombre trabajador, de manos encallecidas y rostro marcado por el sol y los años de ardua labor en el campo. Su esposa, Mariana, había fallecido 2 inviernos atrás, dejando a Tomás solo con sus 3 hijos, Pedro, el mayor, de 10 años, Clara, de 7, y el pequeño Simón, de apenas 4. Desde la partida de su esposa, Tomás había hecho lo imposible por mantener a su familia a flote, pero la naturaleza parecía ensañarse con él. Ese año, la sequía fue devastadora. No hubo lluvias en meses, los ríos se secaron y la tierra se agrietó. El maíz y el trigo murieron antes de florecer. Su pequeño huerto, que había sido su único sustento, se convirtió en un suelo marchito. La poca comida que quedaba en la despensa había sido racionada al extremo, pero esa noche no había nada, ni un solo grano de arroz, ni una migaja de pan. Desesperado, con lágrimas en los ojos, el campesino salió al campo y cayó de rodillas. Con la voz quebrada, elevó su súplica al cielo. Dios mío, no por mí, sino por ellos, mis hijos tienen hambre. Si es tu voluntad, ayúdame. El viento sopló entre los árboles como si la tierra misma llorara con él. La noche pasó lenta, pesada, llena de incertidumbre. A pesar del frío, Tomás se quedó allí, de rodillas, con los ojos cerrados y el alma abierta. No tenía a quien acudir, no tenía dónde buscar ayuda. Solo Dios podía escuchar su ruego. Dentro de la cabaña, Pedro abrazaba a Clara y a Simón para mantenerlos calientes. Sus pequeños cuerpos temblaban, y aunque el hambre les impedía dormir, Pedro trataba de tranquilizarlos contando historias de tiempos mejores, de cuando su madre cantaba mientras preparaba la cena, de cuando el maíz creció tan alto que su padre tuvo que subirse a un barril para alcanzarlo. Pero esa época parecía un sueño lejano. Pero cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, algo increíble sucedió. Al abrir la puerta, el campesino quedó sin aliento. Frente a su casa, el suelo estaba cubierto de panés dorados, recién horneados, aún tibios como si hubieran sido colocados allí en ese instante. A su lado, un saco de granos y frutas frescas como si el mismo cielo hubiera respondido a su clamor. Sus hijos, aún con los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior, corrieron hacia él. No entendían cómo había llegado aquel alimento, pero en sus rostros se dibujó una sonrisa pura y sincera. El campesino cayó de rodillas una vez más, pero esta vez no para clamar, sino para agradecer. Gracias, Señor. Has escuchado mi oración. Esa mañana, su hogar se llenó de risas, de esperanza y de fe inquebrantable. Porque cuando todo parece perdido, cuando la desesperación golpea con más fuerza, Dios responde en el momento preciso. A medida que el sol ascendía en el cielo, Tomás y sus hijos se sentaron en el suelo, rodeados de la bendición que había llegado a su puerta. Partieron el pan con manos temblorosas, incrédulas ante la abundancia repentina. Pedro fue el primero en probarlo, y sus ojos se iluminaron al sentir el sabor esponjoso y cálido. Papá,
Esto sabe como el pan que hacía mamá. Clara y Simón asintieron con entusiasmo, devorando los trozos con una sonrisa radiante. Tomás, en cambio, comió con lentitud, degustando cada mordisco con gratitud. Aún no podía comprender cómo había llegado ese alimento, pero sabía que era un milagro. Sin embargo, su mente inquieta comenzó a preguntarse, ¿qué había pasado realmente? ¿Dios había enviado ese alimento directamente desde el cielo? ¿O acaso algún alma bondadosa había escuchado su clamor y decidido ayudarlo en secreto? Decidió investigar. Después de alimentar a sus hijos, recorrió los alrededores de su cabaña buscando alguna señal, alguna pista. El saco de granos no tenía ninguna marca, ningún indicio de haber sido comprado en el pueblo. Las frutas eran frescas, como si hubieran sido recolectadas ese mismo día, pero no había huellas en la tierra, ni rastros de que alguien hubiera pasado por allí. Los vecinos más cercanos vivían a varios kilómetros, y ninguno tenía en su poder tanta comida para compartir. Era imposible. Con el corazón latiendo acelerado, Tomás comprendió que no tenía explicación lógica. Solo podía aceptar que Dios, de alguna manera, había provisto para él y sus hijos. Pero lo que Tomás no sabía era que ese milagro sería el comienzo de algo aún más grande. Con el alma llena de gratitud, Tomás supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Aquel milagro no era solo un regalo, era una señal, una oportunidad para cambiar su destino. Decidió ir al pueblo para compartir su historia y buscar formas de salir adelante. Al llegar, encontró rostros cansados y preocupados. No era el único que había sufrido la sequía. Muchos campesinos estaban en la misma situación, luchando por alimentar a sus familias. Tomás, con el corazón lleno de fe, decidió que debía hacer algo para ayudar. Buscó al anciano del pueblo, don Rafael, un hombre sabio que había vivido muchas cosechas y conocía secretos de la tierra. Le contó lo sucedido, y el anciano lo escuchó con atención, asintiendo lentamente. Dios obra de maneras misteriosas, hijo, dijo don Rafael. Pero a veces, un milagro no solo es un regalo, sino un llamado. Tal vez debas encontrar la razón detrás de esto. Intrigado, Tomás decidió investigar más. ¿Quién o qué había hecho posible el milagro? ¿Era un mensaje para él? ¿Para todo el pueblo? Y así, comenzó un viaje inesperado, donde su fe, su determinación y su corazón serían puestos a prueba como nunca antes.